Saludos a todos y bienvenidos a la sesión síncrona de la semana 4, es la última semana del módulo 10. A esta semana se le considera semana de integración. Soy la facilitadora Fanny del Carmen Ramos Solís. Estamos con el grupo 31 de la generación 19 del bloque C. Vamos a dar lectura a lo que es el orden del día. Primeramente vamos a leer cuál es el propósito, sus aprendizajes esperados. Es importante darle lectura pues para que sepan para qué sirve lo que están realizando. También veremos las especificaciones del cierre de módulo, las actividades que van a realizar, el proyecto integrador y finalmente un espacio para que realicen las preguntas. Bueno, el propósito de este módulo, que es Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, es que aprendan a analizar y explicar de manera crítica los cambios en el mundo a partir de los diferentes acontecimientos sociales, económicos, políticos, científicos, ideológicos, culturales y geográficos más significativos en la historia de la humanidad durante el periodo histórico comprendido del siglo XIX al siglo XXI, con la finalidad de que se comprendan las raíces de los principales temas de la política mundial actual y también para que podamos conocer la historia y partir de los errores o de los aciertos y ver qué es lo que vamos a prever nuestro futuro. Los aprendizajes esperados prácticamente es la integración de las semanas anteriores en cuanto a que ya a estas alturas, en esta semana, ya deben de dominar cómo está conformado el nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes como China, India y Brasil. También conocer la organización política del mundo. Estamos en un sistema neoliberal, cómo están establecidas las fronteras y los espacios de la soberanía. También las características de la distribución espacial de los recursos estratégicos, recursos que recuerden son claves y que son productos que generan disputa entre países. También dentro de los aprendizajes deben de argumentar la importancia de las acciones que se llevan a cabo para propiciar una convivencia pacífica entre las naciones, saber cuáles son las estrategias que se han dado para que dejen de estar en guerra o en conflicto los países, ¿no? También conocer los principales avances tecnológicos de las últimas 3 décadas del siglo XX, así como sus consecuencias en su vida. Distinguir los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global, la sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones. ¿Cuáles son estos desafíos? Pues la desigualdad, la inclusión, la exclusión, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, todos estos desafíos que vieron en su ensayo en la actividad integradora 6. También deberán comprender el papel de los derechos humanos como la libertad, la justicia, la equidad en la toma de sus decisiones políticas para enriquecer su proyecto de vida. Las especificaciones del cierre del módulo en esta semana, que es del 1 de febrero al 7, vamos a verlas en cuanto a que el cierre, como bien saben, es el día 7 de febrero, el domingo, y la plataforma cerrará a las 23:55 horas. Tengan muy presente que el día 7, o sea, el domingo,
En las últimas horas la plataforma tiende a saturarse porque no es solamente se cierra este módulo, se cierran varios y en el intento de tratar de subir actividades se satura y ya no pueden subir. Sin embargo, esto no es una justificación para pedir extensión porque pues deben de prever la situación. Procuren enviar su proyecto integrador a más tardar el día domingo en la mañana para que eviten este problema. ¿Por qué? Porque una vez cerrado el módulo ya no se pueden otorgar extensiones. En cuanto a extensiones de la semana 3, es hasta el día de mañana, miércoles 3 de febrero, que se podrán otorgar extensiones para quienes no lograron subir sus actividades de la semana anterior, es decir, de la semana 3. Para semana 4, repito, ya no hay extensiones después del cierre. Y es importante que también prevean la situación porque el valor del proyecto integrador, el porcentaje que tiene el proyecto integrador es mucho más alto que una actividad integradora. Las veremos acá. Las actividades que van a realizar en esta semana es el proyecto integrador, como ya lo había mencionado, que son los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Si se dan cuenta acá, este tiene un 30%, es su valor total en el módulo. Una actividad integradora equivale al 7%, lo vimos en la semana 1. Entonces, es muy importante y a veces punto primordial para aprobar el módulo el que se entregue correctamente el proyecto integrador. Vamos a ver ahorita cómo se va a elaborar. También está lo que es el foro de integración. Este foro no lo realizaron en ninguna de las 3 semanas, se implementa ahorita en la semana 4. Este foro es evaluable y como es evaluable hay que cumplir con ciertos requisitos para poder alcanzar ese 8% que equivale este foro. En primera instancia, ustedes, si ya ingresaron, podrán observar que hay un planteamiento detonador sobre las repercusiones de los eventos que ya vieron en la actualidad. Van a reflexionar sobre esas repercusiones, lo que han hecho desde la actividad integradora 2, ¿sí? Van a seguir retomando para poder ampliar sus conocimientos, compartir ideas y también que les ayude a tener información para poder representarla dentro del ensayo que van a realizar en su proyecto integrador. Es por eso importante que ejecuten esta dinámica del foro de integración, en donde aparte de aprender y de adquirir mayor información y mayor conocimiento, también están cumpliendo con esta actividad que es evaluable. Tiene que tener 3 puntos importantes. Cumplir con estos 3 puntos primordiales. En primera instancia, responder la pregunta detonadora. Es importantísimo que se dé respuesta a la pregunta, de preferencia de una manera crítica, con sus propias palabras, lo que ustedes ya entendieron, lo que ya estudiaron, lo que ya comprendieron. Después de dar respuesta a la pregunta detonadora, otro punto que no debe de faltar son 2 réplicas a sus compañeros. Una réplica, leen la participación de algún compañero, de algo que les haya llamado la atención, de algo que ustedes quieran complementar o bien hacerle alguna pregunta, retoman y con eso se toma como una réplica. Si le contestan, me gustó tu aportación, excelente compañero, te felicito, eso no cuenta como réplica, sería como si no hubiesen escrito nada. Entonces, hay que hacerlo correctamente, hay que contestar bien, hay que ampliar la información o bien hacerle preguntas que pueda ampliarse, que permita que se amplíe la información para que todos tengan mayor conocimiento sobre el tema que se está tocando, ¿no? En teoría la segunda réplica que deben de realizar es cuando les responden su aportación. Ustedes, esa contestación se tomaría como una segunda réplica, sin embargo, no siempre les responden. Entonces,
Entonces, se tomaría como ustedes seleccionen a sus dos compañeros, dos aportaciones y respóndanles. Así les voy a tomar en cuenta esas dos réplicas. Si en el caso de que les contesten lo que ustedes ya replicaron, entonces perfecto, estarían cumpliendo al 100% con esto. Sin embargo, si no es así, si nadie les responde lo que ustedes replicaron, tómenlo, lo voy a tomar su segunda aportación de réplica como el que ustedes elijan a otro compañero para ampliar su aportación. Pero también debe de tener una conclusión al final de la semana. Esta conclusión también es una pregunta que ahí se les expone. Ahorita vamos a ingresar al foro, ¿sí? En donde van a responder, van a hacer una conclusión con todo lo que se haya analizado durante la semana, leen la pregunta y responden. Estos tres puntos son fundamentales. Si falta la conclusión, se ve afectado el aspecto de pensamiento crítico y el aspecto cognitivo. Si faltan réplicas a sus compañeros, se ve afectado el aspecto actitudinal y el aspecto colaborativo. Si falta la respuesta a la pregunta detonadora, se ven afectados todos los aspectos. Entonces, si quieren adquirir el 100% de la calificación en el foro de integración, que equivale a un 8% en la totalidad del módulo, debe de presentarse o de que yo lea al momento de estar evaluando estos 3 puntos. Respuesta a la pregunta detonadora, las 2 réplicas a sus compañeros y su conclusión. Es importante también que no ingresen en un solo día a realizar todo esto, porque también se ve afectado el aspecto colaborativo al no permitir que sus compañeros lean y pueda generarse una discusión o una conversación, vaya. Deben de participar por lo menos, así ya considerando el que yo sé que pues tienen trabajos que es de todo el día, de 24 hasta 48 horas, o que es en la noche, que tienen muy poco tiempo, considerando esto porque deben de ser mínimo 5 días, yo les brindo la apertura a que por lo menos sean 3 días, ¿sí? Un día en la semana, el sábado y el domingo. ¿Sí? O como ustedes se organicen en sus tiempos, un ratito, entrar al foro de integración, leer la participación de un compañero y responderle. Es decir, que den respuesta a la pregunta detonadora en un día, que repliquen a otro compañero otro día y que en otro día repliquen a otro compañero y el viernes, sábado y domingo realicen su conclusión. Distintos días para que puedan lograr toda la puntuación en el aspecto colaborativo. Eso sería el foro de integración. También deben de elaborar 2 actividades formativas que son cuestionarios. Recuerden al finalizar dar clic en enviar todo y terminar. Y también van a realizar una autoevaluación. Esta autoevaluación también es evaluable. Si no responden este cuestionario, la plataforma no les va a generar ese 5% que equivale en todo el módulo, ¿sí? El proyecto tiene un 30%, el foro de integración equivale a un 8%, la autoevaluación el 5% y la resolución de todos los cuestionarios, por ejemplo, estas actividades formativas en conjunto con las que hicieron en las 3 semanas anteriores, equivale a otro 5%, que es la participación individual en plataforma. De igual forma, se incluye el foro, las participaciones que realizaron en el foro Aprendiendo en Línea, que también es parte de ese 5% como participación individual. No olviden entrar al foro Aprendiendo, ahí van a también pueden exponer sus dudas, sus experiencias sobre la elaboración de las actividades o bien responder las preguntas que se les propone ahí para ir generando un diálogo y para que vayan perdiendo el miedo a la redacción.
Por ejemplo, en qué temas encontraste más información, cuál ha resultado más compleja, si ustedes recomiendan algún sitio sobre historia mundial contemporánea. Ahorita que estuvieron investigando con todos los trabajos que realizaron, si alguno llamó su atención, les gustaría compartirlo, este es el espacio para que lo hagan. Veremos aquí rápidamente este mapa que ustedes tienen en la parte de presentación, que es Mundo Contemporáneo, en donde en general se hace un análisis de lo que se vio en todo el módulo, ¿sí? Que es el mundo contemporáneo, que abarca de los siglos XIX al siglo XXI, en donde se analizaron las transformaciones tanto sociales, políticas, culturales, económicas, geográficas, científicas, ideológicas y tecnológicas. ¿Sí? Ustedes ya vieron todos los eventos desde la Segunda Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, sí, todas estas transformaciones que se han sucedido, pues esas son todas los eventos que resaltan. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, con sus antecedentes, ¿sí? ¿Qué es lo que detonó la Primera Guerra Mundial? Como leíamos por ahí, que fue el asesinato del archiduque. Sin embargo, ese fue nada más el pretexto, eso fue lo que detonó, ya se venía gestando desde la Segunda Revolución Industrial, desde las inconformidades con los países imperialistas. También después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, surgieron varios eventos que también determinaron lo que ahora conocemos, ¿no? Por ejemplo, los créditos, los bancos, todo lo que ahora que podemos ver en la actualidad, surgieron en ese periodo entre guerras, las dictaduras, los regímenes totalitarios, la gran crisis en Estados Unidos como la Gran Depresión después de un estado de bonanza, sí, también cómo surgió, cómo se gestó la Segunda Guerra Mundial a partir de la inconformidad en la Primera Guerra Mundial, en donde perdió Alemania, que también perdió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sin embargo, con estos regímenes totalitarios que ayudaron a que se detonara esta Segunda Guerra Mundial, surge, y de ahí también vinieron otras consecuencias como las guerras de independencia, en donde surge el proceso de la descolonización, la Guerra Fría, en donde influyeron, estas guerras frías influyeron en todas las dictaduras en Latinoamérica, para, si ya lograron, leer toda su información, cómo se gestó la nueva organización mundial, que estamos ahora en la actualidad con un sistema neoliberal que viene datado o surge de estos eventos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra, con la Guerra Fría, donde había un mundo bipolar y se convierte en un mundo unipolar porque una de las dos ideologías resaltó, y al final de cuentas ninguna de las dos, entre comillas, quedó, porque se gesta o se genera una nueva organización mundial, que es el neoliberalismo, como ya lo mencioné, en donde se involucra el nuevo equilibrio económico, la organización política y el desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, así a grandes rasgos es lo que vimos en este módulo, los temas en general, los cuales ustedes ahorita van a aplicar para generar su producto a entregar, que es un ensayo en este proyecto integrador. El proyecto se llama Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. En este proyecto van a recuperar elementos esenciales del módulo, ¿sí? Lo que ya realizaron en sus actividades integradoras los van a recuperar, van a reflexionar sobre su vigencia, ¿sí? Sobre lo que vieron, sobre las consecuencias, las características, tanto desde la Segunda Revolución Industrial, Primera Guerra, Segunda Guerra, y que siguen vigentes esos aportes en nuestro contexto actual, para que se realice un análisis perspectivo de posibles desafíos para México en el futuro. Ahorita los desafíos que tenemos, como ya vimos, que son la igualdad, la exclusión, la inclusión. Sin embargo, pueden surgir otros desafíos, como mencionaban ahí, la globalización, la tecnología,
ir previendo todos esos desafíos que se están proyectados en un futuro. El propósito de este proyecto integrador es que reflexionen sobre los orígenes históricos de la política mundial actual, es decir, lo que conocemos ahora que es un sistema neoliberal. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿Qué se dio? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Sí? Y también cómo estos orígenes repercuten en la vida de cada uno de ustedes. El producto que van a entregar es un ensayo. Otra vez un ensayo, van a decir, no, ya hicieron un ensayo en la actividad integradora 6, pero en esta ocasión van a hacer un ensayo con la información que ustedes ya aprendieron, dominan y ahora la van a reflejar en este ensayo, en el cual hay puntos que hay que seguir, de los cuales hay que hablar. Ya no van a elegir, aquí ya se les propone o se les da los puntos de lo que tienen que hablar en este ensayo. Este ensayo tiene características también. En primera instancia, debe de tener una extensión mínima de 5 cuartillas, ¿sí? 5 hojas, mínimo. Si es mucho más, si son 12, 13, pues ya nos estamos pasando mucho de la extensión. Si son 2, 3, pues tampoco estamos cumpliendo con la extensión y se ve afectado el aspecto actitudinal. Es importante que cuando se les den las instrucciones una extensión mínima o máxima, se cumpla con esa instrucción para poder cumplir con el aspecto actitudinal. Aparte de reflexionar sobre los orígenes de la política internacional actual, es importante también que incluyan las repercusiones que se han visto en su vida, ¿sí? No en general, no en la sociedad. Ustedes son parte de la sociedad, claro, pero se pide que reflejen lo que ustedes están viviendo actualmente en cuanto al ámbito económico y político, que es lo que más nos compete en este módulo. Como ya vieron o como ya vimos en la semana anterior, el ensayo debe de tener una cierta estructura. Primeramente, debe de contar con un título, después una introducción, el desarrollo, sus conclusiones y las referencias. Mencionaban por ahí no incluir referencias porque todo lo escribí con mis propias palabras o de los recursos de la semana. Se piden referencias porque dentro del desarrollo nosotros presentamos argumentos en la defensa de nuestra postura, de lo que estamos defendiendo. Decimos un pensamiento y lo defendemos. Al defenderlo, para que se genere solidez en mi argumento, para que yo pueda convencer a quien estoy tratando de convencer o de persuadir, si esa fuera mi intención, necesito colocar o respaldar mis argumentos, es decir, citas de autores reconocidos, de estadísticas, o de vivencias de otras personas que tienen autoridad en el tema, ¿sí? Nos sirven para respaldar nuestros argumentos. Entonces, en el momento en que estamos citando a alguien, porque ya investigamos si lo que yo estoy viviendo tal vez está viviendo en otro lado, entonces ya no solamente lo estoy pasando yo, lo están pasando otras personas, deben de haber otros resultados, deben de haber otras herramientas que me permitan poder solucionar la problemática o tener otra perspectiva de las ideas que en este momento estoy plasmando. Para eso nos sirve investigar, no investigar para copiar textual lo que encontramos, sino nos sirve para respaldar nuestros argumentos. Todo eso se ve en el desarrollo. Vamos a ingresar aquí les generé una plantilla. El proyecto lo deben de entregar en procesador de texto. Es importante cumplir con esto. En primera instancia, recuerden sus datos de presentación, como bien puede ser una hoja, como bien puede ser en un cuadrito o en las partes acá de
en la parte de arriba, ¿no? Como encabezado si gustan, si no quieren utilizar una hoja para poner todos sus datos, en el encabezado o en el pie de página pueden colocar sus datos. Pero es importante para que le den autoría o le den, evidencien que es un trabajo de ustedes, ¿no? Si les cuesta hacer su trabajo, pongan que es de ustedes, que es algo elaborado por ustedes. Veremos entonces, iniciamos con el ensayo, pues, qué es lo que tienen que elaborar. Aquí vienen los puntos. Voy a hacer una pausa aquí, me voy a quedar en esta parte y me voy a ir ahorita a la plataforma para indicarles en dónde vienen estos puntos que yo ya coloqué en esta plantilla. Aquí en la parte de las instrucciones donde dice cómo lo realizaré, dice elabora tu ensayo exponiendo de manera crítica. Ojo ahí, dice exponiendo de manera crítica, es decir, no copiar y pegar, sino escribir con sus palabras propias lo que ya entendieron sobre los puntos que vamos a leer a continuación. En el primer punto, todos estos puntos deben de estar dentro del desarrollo, ¿sí? Van a hablar sobre las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en su contexto actual. Esas consecuencias las vieron en la infografía que realizaron en la actividad integradora 1. Entonces, en teoría ya estudiaron, ya leyeron esa información sobre la segunda revolución industrial. Se las vuelven a colocar dentro de sus recursos para que vuelvan a darle lectura y otro repaso así en general, y ustedes extraigan esas consecuencias sociotecnológicas, pero no solamente de manera general, aparte de colocarlas de manera general, al ir finalizando este punto, la redacción de este punto, pues vayan integrando cómo ha repercutido en su contexto. ¿Qué avances tecnológicos existieron o se dieron en ese momento que ahora los utilizamos y nos son benéficos o nos ayudan o nos son casi relevantes para poder trabajar y para poder alimentarnos, ¿no? En otro segundo punto, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. También tocaron este tema en la infografía de su actividad integradora 1, consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de estas dos guerras. Las consecuencias que aún vemos, ¿no? Por ejemplo, toda la creación de las organizaciones como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional desde el punto económico, culturales como el tipo de comida que vemos, la inserción de la mujer en el ámbito laboral, ¿sí? O las votaciones que ya pueden votar, muchos cambios que se dieron en estos cuatro ámbitos: social, político, económico y cultural. Vemos de manera general y nos vamos centrando o lo vamos particularizando hacia lo que vivimos de manera personal. En el punto 3 van a hablar sobre los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Este es un punto que quiero resaltar porque generalmente se van en este punto y comienzan a redactar acerca de la caída del muro de Berlín. Y no se está pidiendo que detallen o que describan la caída del muro de Berlín, sino que hablen de los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos que se derivaron a partir de este punto. ¿Cuáles son esos desafíos? La igualdad, la inclusión, la exclusión, la participación ciudadana, todos estos desafíos que vieron, de los cuales eligieron uno para realizar su ensayo en la actividad integradora 6. En el punto 4 van a profundizar sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Aquí sí van a recurrir un poco a fuentes adicionales para ver en la actualidad qué hace México, cómo resuelve las problemáticas de manera internacional, cuáles son esos desafíos que ahora tiene, ahorita con la pandemia, qué desafíos se le han presentado,
¿Qué papel juega? ¿Sí? ¿En qué punto está? Como economía emergente, como si se cierra al mercado, si hace tratados con otros países, es decir, qué papel juega en este punto, ¿no? En el ámbito internacional. No es que investigar, copiar y pegar, repito, es investigar, leer, analizar, reflexionar y emitir mi punto de vista, qué es lo que pienso yo con lo que ya leí. De esta manera están cumpliendo con el análisis crítico que se está pidiendo para la elaboración del ensayo. Y en el último punto van a colocar cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa México? ¿Sí? Vemos sociedad del conocimiento, ¿qué lugar podemos investigarlo? Si México ocupa, no sé, el 10º lugar en la sociedad del conocimiento, ya que ustedes exponen dependiendo de lo que hayan leído. No copiar y pegar, leer, extraer ideas principales y redactar con palabras propias. Estos 5 puntos son los que van a desarrollar y los van a incluir dentro del desarrollo del ensayo. Aparte es la introducción, aparte es la conclusión o reflexión que ustedes van a realizar al final. ¿Sí? Guardan su archivo y lo suben a la plataforma. Ahorita vamos a ver el ejemplo que aquí les coloqué. Aquí como introducción dentro del proyecto les dice así a grandes rasgos que la política internacional actual, lo que hoy vivimos, es el resultado de una serie de transformaciones surgidas en los diversos movimientos bélicos que llevaron a la reflexión sobre la necesidad de paz e igualdad entre los países. ¿Sí? Aquí ya les está diciendo que hubo repercusiones, han habido transformaciones, ya no, ahora a ustedes les toca decir cuáles han sido esas transformaciones, esas repercusiones, esas consecuencias, entre comillas, para lograr la paz, o de verdad se logró. Hay muchos países que aún siguen en conflicto, ¿sí? Para lograr la igualdad entre los países, aunque si hay una superpotencia, no hay igualdad entre los países. Si hay alguien que impone los aranceles en cuestiones de las exportaciones, pues no hay mucha igualdad que digamos. Sin embargo, este es uno de los desafíos que hay que resolver. Entonces, han habido repercusiones, sí, en su ensayo van a mencionar cuáles han sido esas repercusiones en general y de manera particular, es decir, en su propia vida. Me regreso a la plantilla que ya les tenía acá. Aquí les detallo así para que se guíen y no omitan ningún punto del ensayo que les afecte en su puntuación en alguno de los aspectos que debe de llevar un título. Por ejemplo, si estamos hablando de 5 puntos sobre las repercusiones de los diferentes eventos que han sucedido y cómo ha repercutido en la actualidad, yo necesito colocarle un título a mi ensayo. Vamos a suponer aquí yo coloqué esto. Esto es un ejemplo, ustedes van a colocar su propio título, su propia introducción y todo. Yo aquí, por ejemplo, si estoy hablando sobre repercusiones, yo coloqué aquí un título sobre repercusiones de los eventos mundiales en mi contexto actual. Ese es el título de mi ensayo. Ustedes deben de ponerle un título a su ensayo porque es un punto principal en la estructura de un ensayo. Segundo punto, la introducción. La introducción es la información que voy a brindarle al lector para que se interese por leer lo que voy a colocar en el desarrollo. Es decir, voy a colocar de lo que voy a hablar de manera general y voy a colocarle información para que guste de seguir con la lectura. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Yo coloqué, probablemente pensemos que la política internacional actual solamente compete a quienes administran el país, es decir, a los gobernantes. No obstante,
Es responsabilidad de cada ciudadano conocer de ella para encaminarnos por un mejor futuro. Desde luego no podremos comprender el tema si no conocemos sus orígenes y por ello en el presente ensayo detallaré sucesos importantes que dieron pie al surgimiento de lo que hoy nos beneficia o nos afecta en el ámbito político y económico a nivel mundial. ¿Cuál es mi postura en este ensayo? ¿Sí? Vamos a suponer que soy un estudiante. ¿Cuál es mi postura aquí con lo que yo estoy escribiendo? Que debemos estar informados, que debemos de conocer los sucesos, para que podamos encontrar nuevos caminos que nos beneficien y también saber qué nos puede afectar tanto en el ámbito político y económico, porque a veces decimos, es política, no me interesa, yo mi trabajo, yo mi casa, no, sí nos interesa todas las decisiones políticas que se gestan en el Estado, nos interesan, porque las leyes, las reglas, como pudieron observar algunos, nos ayudan o nos perjudican en algunos casos, ¿no? Esas leyes lo establecieron políticos que nosotros elegimos en un momento dado. ¿Sí? El sistema económico, desde el punto de vista económico, no me interesa la economía, no me interesa la inflación, la devaluación, nos debe de interesar todos esos puntos desde el punto de vista económico, porque si hay devaluación, hay subida de precios. Si hay subida de precios, tengo menos recursos y mi familia sigue creciendo y mi familia sigue necesitando. Sí, me interesa conocer qué está sucediendo a nivel mundial para poder entender y saber qué es lo que voy a ejecutar para salir adelante, ¿no? En mis decisiones, desde el punto de vista como ciudadano, sí, la elección de nuestros gobernantes también es importante, tenemos que participar para que al menos tengamos una forma de decir, bueno, ni modos, yo lo elegí, o bueno, ni modos, yo estuve ahí presente, ¿no? Yo apoyé en esa situación. O bien, yo nunca estuve de acuerdo, se los dije, e ir buscando soluciones y no solo quejas. Esta es la introducción. Ustedes van a colocar una introducción más o menos similar, porque es lo que van a detallar ustedes en todo su desarrollo. Les puse aquí borrar este ejemplo, solo es una guía porque, pues como les comparto las plantillas, les los voy a colocar así, ¿sí? Borran ustedes todo esto. Aquí empezamos el desarrollo, que es el tercer punto de la estructura del ensayo. Aquí, si observan, coloqué un número 1, significa que es el primer punto que vimos aquí en la plataforma. ¿Sí? De los 5 puntos, es el primero que tenemos acá. Entonces yo aquí lo estoy organizando con colores y con números para que observen qué es de lo que vamos a hablar. En el desarrollo empiezo retomando el primer punto, que es lo que tengo que hablar. Inician con un texto coherente, secuenciado, relacionado con lo que nos están pidiendo que hablemos. Por ejemplo, yo comienzo acá. Analizaremos entonces, porque me estoy siguiendo de lo que ya puse en mi introducción, analizaremos entonces como primer punto las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial para demostrar cómo han repercutido en nuestro contexto los avances ocurridos en aquella época. Nos vamos a revisar el recurso de la segunda revolución industrial, analizamos, escribimos a partir de acá cómo ha repercutido en mi contexto, en el contexto de cada uno de ustedes. ¿Sí? Se surgieron tales avances, tales todo lo que surgió durante la segunda revolución industrial, y finalmente, antes de terminar la cuartilla, colocan, van particularizando y viendo las consecuencias que ha tenido en la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? Con esto podríamos dejar en una cuartilla, ¿sí? Estaríamos utilizando título, introducción y desarrollo del primer punto, sería una cuartilla.
En el punto 2 tenemos acá el hablar sobre las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. ¿Sí? Tiene que estar enlazado lo que acabo de escribir en las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial al pasar al segundo punto con las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay que encontrar las palabras adecuadas para continuar con la escritura y que tenga una secuencia. Yo aquí coloqué, una vez analizadas las consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Revolución Industrial, estoy enlazando con el primer punto y luego coloco, comentaré acerca de las consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. En primera instancia podemos observar que en la actualidad predomina, ¿sí?, el neoliberalismo. Coloqué aquí el capitalismo porque de ahí surgió lo que ahora conocemos como el neoliberalismo. Y para entender un poco cómo está conformado nuestro mundo actual y poder comparar los eventos sucedidos anteriormente, como la Primera, Segunda Guerra Mundial y todos esos eventos, y poder comprender esas repercusiones en lo que ahora tenemos. Necesitamos saber cómo estamos en la actualidad. Es necesario leer este recurso que es Mundo Unipolar, es en teoría cómo estamos conformados ahorita, en donde dice que las principales potencias después de la Segunda Guerra Mundial eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos se disputaban por la dispersión de sus ideologías. Uno era capitalista y el otro era socialista, totalmente contrarios. Viene aquí que ustedes lean acerca de cómo el socialismo fue entrando en crisis, cómo fue cómo fue decayendo los bienes de consumo y alimentos que se producían no eran suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Recuerden que en el socialismo era el gobierno el que proveía de estos recursos a la población. También la industria cada vez estaba más retrasada en el ámbito tecnológico, había muchos gastos militares que provocaban una crisis en el modelo económico, los países estaban bajo el dominio soviético, se veían desfavorecidos, las reformas debilitaron el gobierno, el control del gobierno soviético, la separación fue inevitable y así la Unión Soviética se desintegró. Esta fue la crisis del socialismo, lo cual hizo que redujera su poder en cuanto a la extensión en otros países, ¿no? Pero también estaba el capitalismo, en donde la principal superpotencia fue Estados Unidos, en donde aquí también menciona que demostró su poder en la invasión con el dictador iraquí Saddam Hussein, en donde intervino Estados Unidos y no hubo ningún país que se le pusiera, que se le opusiera, pues nadie era capaz de enfrentársele debido a al poder militar, económico y político que tenía. Sin embargo, también sufre una crisis esa ideología que tenía Estados Unidos, que era el capitalismo. A pesar de ser el preponderante, años previos también había sufrido varias crisis. Por ejemplo, lo que le llamaban del estado de bienestar, tuvo dificultades para cumplir con sus funciones, asegurar el empleo, el control de las empresas, sube el precio del petróleo por el conflicto que había con Israel y los países árabes, las empresas e industrias disminuyen sus ventas y ganancias, también hubo crisis en el mundo, los efectos desestabilizadores originaron una nueva división en el mundo, quizás más grave que la de la Guerra Fría, es decir, que ahora había división entre países ricos y países pobres. Entonces, ante esta situación, tanto de una crisis del socialismo como una crisis del capitalismo,
empiezan a difundirse las ideas neoliberales que se consideraban herederas de los liberales. El sistema liberal decía que la no intervención del Estado en en el mercado, ¿sí? En las decisiones del mercado. Aquí es una combinación donde dice que el objetivo de la política neoliberal era lograr el crecimiento económico y que cuando llegara a ser voluminoso se elevara los niveles de ingreso y resolviera la situación de los más desfavorecidos. En teoría, ese es el objetivo de la política neoliberal que hoy nos gobierna. ¿Sí? También dice que en este objetivo es prioritario garantizar la libertad del mercado. A diferencia del estado del bienestar que se veía en un sistema capitalista, que intervenía regulando los beneficios de las empresas, los salarios y los precios, aquí el neoliberalismo, que es nuestro sistema actual, sostiene que el Estado debe de intervenir en la economía solo para garantizar la libre competencia. Y es por eso que en el flujo circular de la renta, por ejemplo, vemos las economías domésticas, que son las familias, vemos las empresas, que son los que nos venden los bienes y servicios, pero también está el Estado que regula a través de impuestos la participación de las empresas y de las economías domésticas. En un programa neoliberal está caracterizado por los siguientes pasos. ¿Por qué le estoy dando lectura a esto? Es necesario que lo conozcan para poder saber, estas son las repercusiones. Esto es lo que tenemos ahorita, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con lo que ahora vivimos. Eso es lo que ustedes van a encontrar y van a reflexionar y es lo que van a incluir en su ensayo. Entonces, por eso les estoy dando lectura a esta información. Programa neoliberal, que es lo que vivimos, que es nuestra actualidad. Crecimiento económico es la razón de ser de la economía, pero se privatizan las empresas públicas, la búsqueda de beneficios y la competencia mejoran los servicios, entre comillas, porque esto prestó a la corrupción que conocimos o que hemos conocido durante sexenios anteriores. La venta de las empresas públicas en privadas y que no hay mucha diferencia en cuanto al servicio en muchas de ellas, ¿no? Ustedes tal vez lo podrán constatar, algunos quizás no han tenido ese infortunio. También se abren restricciones en las fronteras a las mercancías y capitales para garantizar la libertad de mercado y libre competencia, también entre comillas, porque se abrió aquí en México y, por ejemplo, Estados Unidos sigue imponiendo aranceles altos para las exportaciones. La política económica del Estado se concentra en equilibrar el presupuesto fiscal, reduce la inflación y estabiliza la balanza de pagos. Promueve la inversión privada, se flexibiliza la legislación laboral, es decir, baja el costo de la mano de obra, bajan los salarios y se adecúan los trabajadores a nuevas condiciones de producción. Ya no es un sistema capitalista ni socialista, ahora es un sistema neoliberal. El neoliberalismo en América Latina nos dice que durante los años 70 surgieron movimientos políticos tratando de solucionar esta situación de injusticia, miseria, desigualdad. Sin embargo, Estados Unidos pues es el principal difusor de esta nueva ideología, sintió temor de que dichos movimientos produjeran una revolución similar a la de la cubana y alentaron golpes militares que provocaron el surgimiento de dictaduras que pudieron ver en la semana anterior, aplicando políticas neoliberales asesorados por norteamericanos. Entonces, ¿qué provocó ese neoliberalismo? Cierre de industrias, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el hambre, la miseria para la mayoría de la población, porque para algunos es el enriquecimiento, impedir cualquier queja que se implemente, porque se implementó el terrorismo de Estado, la tortura, el asesinato, los secuestros de bebés, el robo, la corrupción. ¿Sí? Tal cual sucedió en Chile, ¿no? Con el gobierno del dictador Augusto Pinochet. Entonces, para finalizar, nos dice que en el siglo XX hubo rivalidad entre los bloques capitalistas y socialistas. Cuando este último, es decir, el bloque socialista, se desintegró, se crean dos realidades socioeconómicas y culturales diferentes que siguen vigentes en la actualidad en este siglo XXI.
países ricos y países pobres. Este es el panorama de nuestros días, que se presenta complejo y preocupante porque mezclan la crisis económica y social y sin embargo es importante conocer la historia para que nos permita intervenir en nuestro mundo actual. Por ejemplo, tenemos que México es uno de los países con los salarios más bajos, aunque ahorita pues el presidente que tenemos ha tratado de ir aumentando los salarios año con año, lo que no se había dado en muchos años atrás, procurando no tener este tipo de sistema. Sin embargo, es el que domina en todo el mundo. Bueno, regreso dando lectura a esto, conociendo un poco lo que tenemos en la actualidad. Ahora sí podemos ver cuáles han sido esas consecuencias de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial con lo que ahora tenemos, que es el neoliberalismo. Leemos, reflexionamos y escribimos con palabras propias lo que consideramos en esta otra cuartilla. En el punto 3, desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global, a partir de la caída del muro de Berlín. Aquí les coloco una introducción. Podemos establecer que tanto la desigualdad como la exclusión social, la inclusión, relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, están vigentes como desafíos en nuestros tiempos, porque, por ejemplo, en la desigualdad, y aquí pueden ustedes insertar lo que escribieron en su ensayo. Bueno, información que escribieron en su ensayo, más o menos, no coloquen todo lo que escribieron ahí, sino deben de estructurarlo y darle una secuencia con todo lo que vienen escribiendo. Pero escriben aquí el desafío que utilizaron para escribir el ensayo de la actividad integradora 6. Y con eso estarían hablando acerca de los desafíos sociales, no de la caída del muro de Berlín. No se pide que escriban o que describan cómo fue la caída del muro de Berlín, sino que escriban sobre los desafíos contemporáneos. Ya vimos los desafíos contemporáneos: desigualdad, exclusión, inclusión, relaciones de consumo, participación ciudadana. Escriban sobre uno de ellos en este punto 3 dentro del desarrollo, ¿sí? Se los recalco porque he leído en módulos anteriores que describen o que hacen una referencia o que escriben la historia o el proceso de cómo fue desde que se construye hasta que cae el muro de Berlín, y no se está pidiendo eso en este punto, están pidiendo desafíos sociales. En el punto 4, ¿sí? Ya que terminamos de redactar la cuartilla en cuanto a los desafíos, aquí fácilmente van a poder insertar parte de la información que ustedes escribieron en su ensayo, o sea, van a poner el desarrollo, de lo que escribieron en su ensayo en este punto, ¿sí? Dependiendo del desafío que eligieron. Ya que hayan terminado, completan la cuartilla y nos vamos con el punto 4, dándole una secuencia con lo que vienen escribiendo. Por eso aquí coloco, y bien, pero ¿qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales? ¿Sí? Este es el cuarto punto, ¿sí? Las problemáticas y desafíos internacionales, el papel que juega México en estos puntos. Yo aquí lo puse en forma de pregunta, ustedes lo pueden colocar de manera afirmativa, ¿no? Sin hacer la pregunta. Pero también lo pueden hacer en forma de pregunta. No lo coloquen como título, vayan mejor secuenciándolo y relacionando la información. Entonces coloco, y bien, ¿qué papel juega México en las problemáticas? Y le pongo aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, nuestro país ha sido partícipe de diferentes eventos, situaciones, desde la Segunda Guerra Mundial, en donde participó como tal, ¿sí? O es miembro en tratados comerciales, en convenios para el desarrollo sustentable, cuenta con el respaldo de instituciones para la defensa de los derechos humanos, dependiendo de lo que hayan ustedes investigado en fuentes adicionales,
hacen una reflexión, retoman nada más ideas principales y escriben lo que piensan, escriben lo que ustedes consideran, ¿sí? En este punto 4 sobre el papel que juega México en los desafíos internacionales. ¿Cómo pueden saber qué papel juega México? Tienen que saber cuáles son los desafíos internacionales y hay que investigar sobre ellos. Así desarrollamos la siguiente cuartilla, que en el punto 4 nos vamos con el punto 5, que es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para el desarrollo del país. Aquí lo coloqué tal cual y le pongo que el lugar que tiene México es aún precario, ocupa vamos a suponer, el 10º lugar en el mundo en cuanto a innovación tecnológica, porque Japón es el primer lugar, y puedo ir escribiendo así exactamente qué lugar tiene México, ¿no? A pesar de que ha tenido grandes innovaciones o inventos, no se da el reconocimiento que debería o no se da la suficiente, no hay el suficiente presupuesto para que esto se logre, ¿no? Porque muchos científicos se han ido a otros países, se llevan la invención y pues lo reconocen como parte de otro país, ¿no? No como que es mexicano, sino como que ya la patente se lo lleva otro país, ¿no? Entonces pueden hablar de lo que ustedes crean, consideren de manera crítica, para eso sirve el ensayo, para que ustedes emitan su opinión y la defiendan. Así terminamos el punto 5. Si observan, todavía estamos dentro del desarrollo en el punto 5, y cuando ya finalizamos de escribir el punto 5, nos vamos ahora con la conclusión. La conclusión es una integración de todo lo que hablamos durante el desarrollo, y por eso coloco aquí: ante lo dicho, podemos observar que cada uno de los sucesos como la Segunda Revolución Industrial, Primera y Segunda Guerra, las crisis económicas, los avances tecnológicos, el imperialismo, las dictaduras, las ideologías, la Guerra Fría, han marcado un parteaguas en el surgimiento de una nueva realidad. Su evolución, justificada o no, ha traído muertes, desigualdad social, injusticias, pobrezas, enfermedades. Sin embargo, también nos podemos beneficiar, otro párrafo, y con eso tenemos nuestra conclusión. Así finalizamos lo que es el ensayo. Y por último, las referencias. ¿Qué referencias voy a colocar? Pues lo que tuve que investigar acá sobre el lugar que ocupa México en la sociedad del conocimiento. También a qué se refiere con cuáles son los desafíos internacionales, las problemáticas que ahora competen a México, varias cosas que hay que leer en fuentes adicionales para obtener información y poder emitir mi opinión. Tenemos de dónde obtener referencias para colocarlas al final. Con eso terminamos el ensayo. ¿Sí? Vienen los 5 puntos, repito, los 5 puntos van dentro del ensayo. Aparte es la introducción y aparte su conclusión dentro de el ensayo. Y bueno, con eso finalizaríamos lo que es el proyecto integrador. Recuerden, equivale a un 30%. No esperen el domingo en la tarde para subirlo. Se satura plataforma, es un 99% de que se sature, y aunque se sature, yo ya no puedo otorgar extensiones el día lunes. No me lo permiten. Una vez cerrado el módulo, no nos permiten otorgar extensiones, y se me hace a veces hasta injusto, porque a veces llevan muy buenas calificaciones y por no lograr subir su proyecto integrador disminuye bastante su calificación. Entonces les pido que a más tardar el domingo por la mañana, sábado, estén subiendo su proyecto. Está relativamente sencillo, es cuestión de leer y emitir y escribir lo que ustedes consideran
relacionándolo con su contexto, con su vida, con lo que ustedes están viviendo, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que pues ahorita tienen la mayoría trabaja, tienen horarios bastante amplios, salarios bajos, que algunos perdieron sus empleos con esto de la pandemia. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que vimos? ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con lo que ustedes están pasando ahorita? ¿Sí? Tiene que ver en el sistema económico, en el sistema político y en el sistema cultural. Bueno, nos acompaña Concepción, Gabriela, Rocío, Mauricio, Laura, Liliana. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, Concepción? Yo, maestra, no, ninguna, solamente para saludar y una disculpa por la tardanza, pero todo claro, maestra. Perfecto, Gaby. Pues mucho gusto, qué bueno que que al menos me dé a entender un poquito, ¿no? Ojalá en el momento de que estén realizando su proyecto, igual se les facilite y de todos modos, si existe alguna duda, pueden comentármela con toda confianza. Liliana, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Tu micrófono está desactivado. Otra vez. No, Ajá. pues todo muy claro. Muchas gracias, facilitadora. Perfecto, Liliana. Ya cualquier duda, me comunico con usted. Muchas gracias. Muy bien, Liliana. Laura. Mauricio. Por el momento todo bien, facilitadora. Gracias. Muy bien, Mauricio. Rocío. Muchas gracias. Por el momento todo claro. Y si tengo alguna duda en el proceso, ya me estaré comunicando con ustedes. Gracias. Perfecto, Rocío. Tol, no sé, no coloca su nombre, si hay alguna duda. Gaby, ¿quieres participar? Sí, nada más agradecerle, Luis, por todo el apoyo que nos ha dado. La verdad, para mí ha sido de mucha ayuda. Sus explicaciones aquí en la sesión son muy claras, muy precisas y muy concretas. Entonces, yo en lo particular creo que no he tenido conflictos. Y sí he estado revisando muchas veces las sesiones, y eso es lo que me ha ayudado a desarrollar los trabajos de una forma más objetiva. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a ustedes, Gaby, a todos ustedes también, pues han estado aquí acompañando en la sesión. Laura, adelante. Por haber llegado tarde, voy a volver a ver la repetición y si tengo alguna duda, pues ya acudiré a usted. Y de antemano, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Sí, en caso de que no pueda subir a hoy la grabación, porque la verdad mi internet tarda mucho para cargar el video, a más tardar mañana tempranito se los estaré compartiendo para que lo puedan volver a revisar. Y bueno, pues fue un placer, un gusto estar con ustedes. Les deseo un feliz fin de módulo y que sigan adelante en todos sus proyectos. Que tengan una linda tarde y damos por finalizada la sesión. Gracias, Miss. Excelente tarde. Saludos a todos. Excelente noche. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.